Bienvenidos a su programa Una pausa en el camino, un espacio dedicado para el estudio de la Biblia, con un enfoque práctico para nuestras vidas. Desde la Iglesia Adventista Central de Dayton, en Ohio, su servidora Gloria Epalza de Pérez y el pastor Augusto Pérez. Antes de estudiar la lección de este día, vamos a pedir al pastor que tenga una palabra de oración. Muy bien, oramos. Cariñoso Padre, nuevamente ante tu presencia estamos. Muchas gracias, Señor, porque sabemos que tú nos has dado tu palabra, nos has dado este maravilloso mensaje que está completo, este mensaje de salvación. Permita, Señor, que lo podamos entender y que lo podamos vivir para que así cada día podamos avanzar hacia ese hermoso lugar que tú nos tienes preparado, la Nueva Jerusalén. Quédate con nosotros, Señor, en el estudio del día de hoy y ayúdanos para que podamos entender tu palabra y aplicarla a nuestra vida. Lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Afrontar las dificultades con honestidad y cuidado es el título de la lección de hoy. Ahora, todos los que hemos estudiado la Biblia, nos hemos encontrado con textos que uno se pregunta, ajá, ¿y esto por qué está aquí? ¿Está diciendo lo que está diciendo? Y nos ponemos así como que, ¿qué hago ahora con este texto? La pregunta sería, ¿cómo debemos abordar los pasajes difíciles que encontramos nosotros en la Biblia? Muy bien, una interesante pregunta, porque mi querido amigo, mi querido hermano, en algún momento del estudio de la palabra de Dios nos encontramos con algunos pasajes difíciles de entender. Así que eso lo vamos a conseguir siempre. Por eso es que nosotros necesitamos conocer algunas estrategias para abordar estas dificultades con honestidad y mucho cuidado, porque no podemos poner a decir la Biblia lo que la Biblia no dice. Ahora, yo quiero usar algunos pasajes de la Escritura. Por ejemplo, Primera de Crónicas, capítulo 29 y el versículo 17. La palabra de Dios nos dice allí lo siguiente: comenzaron a santificarse el día primero del mes primero, y a los 8 del mismo mes vinieron al pórtico de Jehová y santificaron a la casa de Jehová en 8 días. Y en el día 16 del mes primero terminaron. Santificarse, buscar la presencia de Dios, es una parte fundamental para abordar temas difíciles. Otro pasaje que nos muestra la misma enseñanza está en Proverbios capítulo 2, versículo 7. Dice la palabra de Dios: Él provee de sana sabiduría a los rectos, es escudo para los que caminan rectamente. Así que el sabio está diciendo que Él provee de sana sabiduría a los rectos. Y el Pablo, hablándole a Timoteo, allí en 1 Timoteo capítulo 4 y el versículo 16, Pablo le está diciendo a Timoteo: ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Así que es muy importante entonces que nosotros, al abordar estos temas difíciles, ¿verdad?, estos textos difíciles en la Biblia, debemos enfrentarlos y abordarlos con honestidad y mucho cuidado, porque los honestos afrontan las dificultades de la Biblia de tal manera que tendrán cuidado de no presentar información fuera de contexto. Recordemos entonces que la Biblia es su propio intérprete.
Nosotros para poder entender bien un pasaje necesitamos leer el pasaje, leer el contexto del pasaje. Un contexto quiere decir leer un poco arriba, un poco abajo, leer el capítulo, leer todo el libro para nosotros llegar a ciertas conclusiones. Porque un mensaje sin contexto es un pretexto. Así que estaríamos nosotros distorsionando la palabra de Dios si no lo hacemos con honestidad. Así que entonces es muy importante que al afrontar estos temas difíciles de la palabra de Dios, lo hagamos en completa armonía con la palabra del Señor. En otras palabras, que nosotros busquemos al Señor, porque dice Elena de White que cuando un siervo de Dios fiel, como dice el sabio Salomón aquí, que él provee de sana sabiduría a los rectos, cuando lo buscamos de todo corazón, cuando nos humillamos ante nuestro Dios, el Señor va a hablarnos y nos va a enseñar cuál es la enseñanza que tiene esos textos para nosotros. Es decir, es normal y es natural que nosotros podamos decir, oye, yo no logro entender esto. Eso es importante. Ahora la pregunta sería, ¿qué deberíamos hacer con textos que no entendemos plenamente o que no encajan en la interpretación? ¿Qué deberíamos hacer? Hay un asunto importante en esa pregunta y es que nosotros muchas veces vamos con ciertos prejuicios al estudio de la Biblia. ¿Qué quiero decir con prejuicio? Que llevamos ya, vamos con la mentalidad al estudiar la Biblia de querer que la Biblia hable y diga lo que yo pienso o lo que yo creo. Y eso no es así, no es así. Así que es muy importante entonces cuando te encuentres con un versículo, un texto difícil, lo primordial entonces es ponerlo en las manos de Dios, ¿verdad? Ponerlo en las manos de Dios, porque de alguna manera el Señor nos hará saber el mensaje si es tan importante para nosotros. Y si no podemos entonces con diligencia estudiarlo, ponerlo a un lado un poco de tiempo mientras estamos practicando los textos fáciles, los textos que ya conocemos, el mensaje del Señor, porque toda la Biblia, es un mensaje de esperanza y salvación. Son pocos o escasos los textos difíciles que no podamos entender. Así que mientras analizamos y estudiamos y buscamos esos textos difíciles para entenderlo, estemos practicando la palabra de Dios, estemos viviendo la palabra de Dios, estemos entonces en armonía con la voluntad del Señor, que en algún momento el Señor entonces nos hará entender, ¿verdad? Cuál es el mensaje que Él tiene para nosotros. Pero seamos honestos y enfrentemos las dificultades con honestidad, porque si lo enfrentamos de esta manera, no vamos a poner a decir a la Biblia lo que la Biblia no dice, No está diciendo, ¿verdad? Lo que la exacto. Biblia no dice, sino que lo hagamos con autoridad, con honestidad, que el mensaje que está transmitiendo la palabra del Señor es la palabra de Dios, es el mensaje que todos necesitamos, porque la Biblia no se contradice en ningún lado, es su propio intérprete, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. La Biblia es una unidad completa y en esa unidad completa está el mensaje de esperanza, está el mensaje de salvación, así que cuando veamos estos textos difíciles, le enfrentémoslos con honestidad, no lo entiendo, pongámonos en las manos de Dios y el Señor, mediante un diligente estudio como aconseja la Escritura, vamos entonces a llegar a conclusiones acertadas de la palabra del Señor. Nos dice la lección terminando, en ese día dice, las personas cuidadosas fervientemente desean conocer la verdad y es importante eso, que tú quieras saber en verdad, esto es lo que quiero, esto es lo que debo saber, pero entonces dice también que no debemos ser apresurados y tomar conclusiones si nosotros no hemos estudiado profundamente. Muchísimas gracias por estar con nosotros en esta hora. Gracias por habernos acompañado y mañana nuevamente los esperamos para la lección del día miércoles. En este su programa, Una pausa en el camino. Como decimos, está dedicado para el estudio de la Biblia. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Que tengan un lindo día y que el Señor les bendiga.